Déjame decirte algo antes de comenzar en el texto. Quiero que pongas a un lado ahora en tu mente lo que te preocupa, lo que te roba el sueño, lo que no te deja dormir, lo que te pone insomnio, lo que te está preocupando, lo que te está amargando, lo que te consume el tiempo. Y pongas en tu mente ahora mismo algo que es de gratitud, algo por lo cual tú agradeces a Dios. ¿Tú puedes encontrar en tu mente algo por lo cual tú agradeces a Dios? Ponlo ahora en tu mente. Ahora piensa el tiempo por el que tú oraste por eso. Lo feliz que estabas el día que recibiste eso, que Dios te lo dio. El milagro que hizo Dios para que tú hoy estuvieras agradecido. Déjame decirte, regresa a tu problema ahora, a tu situación. Dios también lo va a hacer. Dios también lo va a hacer. Este no es el tiempo de rendirse. No lo hagas. Tú no has llegado aquí para pararte ahora. ¿Ok? ¿Alguien tiene un problema? ¿Alguien tiene una dificultad? ¿Alguien no sabe cómo va a seguir? ¿Alguien no sabe qué va a pasar mañana? ¿Alguien está angustiado? Dios está contigo. ¿Ok? Ese no es el tema de lo que Dios me dio hoy para predicar, pero Dios me dijo, tienes que decirlo. Dilo que hoy no es el momento de rendirte, no es hoy. Y mañana tampoco va a ser, pero sigue. Tienes que seguir porque tú no viniste, tú no has llegado para rendirte ahora. No puedes bajar los brazos. Este es el momento y vas a ver la obra de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por que podemos tener gratitud en esta hora, Señor. Gracias y te rogamos que tú des paz a cada situación y problema que podamos tener, Señor, que todos tenemos algo que nos preocupa. Pero te rogamos que tú nos ayudes, Señor, y que sigamos esforzándonos, porque vamos a ver el final, Señor, y el final será glorioso para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así termina diciendo el texto que vamos a ver hoy. Dice, y sed agradecidos. Así que siempre mantén en tu mente la gratitud. Estamos hablando de familia, el diseño de Dios para el hogar. Es el diseño de Dios para el hogar. Y me encanta ese término hogar. Si usted le pregunta siempre a alguien, ¿por qué quieres que ore por ti? ¿Qué crees que dice siempre? Y no falla. Dice la familia. Es importante la familia. Y el hogar es importante y donde sale el término hogar viene de hoguera. Antes, ¿sabe? Para calentarse y para alumbrarse, toda la familia se reunía alrededor de la hoguera. La hoguera era el centro y ahí se construían las relaciones y todo el mundo convergía o venía alrededor de la hoguera, del fuego. Y ahí donde está el calor, donde está la cercanía, de ahí surge el tema del hogar. Y es por eso que es tan bueno disfrutar del hogar y tener un hogar sano. Pero no siempre es así. No siempre todo es sano. De hecho, muchas veces las cosas están rotas. Algo se rompe en el camino. Y eso es lo que hoy vamos a ver. No hay nada que esté fuera del alcance de la restauración de Dios. Tu familia y tu hogar está dentro de la cobertura de Dios. Está dentro de la restauración que Dios puede hacer. Así que si hay algo roto en nuestras vidas, si hay algo que está roto, y siempre hay algo roto. A veces somos nosotros mismos. A veces es algo roto dentro del matrimonio. A veces es algo roto con hijos, con padres, con quien sea. Cuando hay algo roto, déjame decirte, por muy difícil que tú lo veas, Dios, tú estás bajo la cobertura y tu familia está bajo la cobertura y la posibilidad real de Dios de repararlo. Amén. Y eso es lo que enseña la Biblia. En este pasaje quiero invitarte a buscar Colosenses capítulo 3. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Si lo leemos en otra versión,
Nueva Versión Internacional, que sé que muchos usan. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad, paciencia, de modo que toleren unos a otros, o que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Este es uno de los pasajes que uno lo lee y tú dices, ¿para qué voy a predicar? Si predico lo echo a perder, porque es precioso leerlo, ¿verdad? Pero vamos a explicar un poco cuál es el procedimiento que está dentro de este pasaje que nos ayuda a nosotros a restaurar nuestra familia. Y si todo está bien dentro de tu familia, de verdad, pues este es el pasaje que te ayuda a ti a mantenerlo todo junto. ¿Ok? Este es el procedimiento divino, es parte del procedimiento divino. Lo primero que dice el verso 13, ahí hay una palabra interesante, dice soportándoos, soportarse. ¿Te ha escuchado a alguien decir, eres insoportable? ¿A usted alguna vez le ha dicho, eres insoportable? Cuando uno está aquí y está predicando estas cosas complicadas, porque de pronto ves a uno que lo toca y dice, ¿viste? Contigo. Y el otro hace así y dice, yo sabía que no tenía que venir hoy. Hay veces que vemos personas que son insoportables, es difícil de soportar. A veces somos nosotros los insoportables. Se puede traducir, la otra versión lo traduce como tolerar, soportar o tolerar. Debo aclarar que este pasaje no está escrito específicamente para la familia, habla a la iglesia, a la familia de la fe, a todos nosotros. Así que lo que hablemos hoy aplicado a la familia, lo cual es legítimo, tiene que ver con la familia de la fe, tiene que ver con la iglesia también. Y la Biblia dice que nos soportemos. Soportarse o tener tolerancia hacia otra persona es la capacidad que uno tiene de extender gracia por aquellas cosas que de otra persona a ti te decepcionan o de la otra persona no te gusta, o aquello que de la persona cuando llega o se pasa, algo que no suple tus expectativas o algo que va más allá de lo que a ti te gusta. Y entonces tú necesitas aplicarle tolerancia y soportar. Déjenme, porque vamos a estar hablando de tolerancia y no quiero que se confundan las cosas porque actualmente se habla de un tipo de tolerancia y de ser tolerante, pero se entra a otros lugares que no estamos hablando de permitir o tolerar la práctica pecaminosa. No estamos hablando, cuando me escuchen hablar de tolerancia, no estamos hablando de tolerar el pecado. Estamos hablando de la capacidad flexible que tengo que ser yo de forma intencional para llegar a otro o para soportar a otras personas. Y la Biblia dice que eso es parte de las relaciones. Es parte de el buen ejercicio dentro de la familia que nos podamos tener tolerancia, que nos podamos soportar, porque no somos perfectos. Y Pablo, advirtiendo de que no somos perfectos, dice, ¿sabes qué? Vas a tener que tolerar a la otra persona, porque alguien también te tolera a ti. Y es ese ejercicio en el que tenemos que sobrellevar a la persona. Tenemos que a veces respirar. Algunos dicen contar hasta 10. Pero tenemos que soportar. Y si usted nota el versículo, cuando dice soportaos unos a otros, es una acción recíproca. Debe ser una acción recíproca. Usted tiene que soportar a otras personas te soportarán a ti para que todo funcione bien. Y dice, soportaos, de forma que el verbo que está escrito allí en el griego, en el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento, está hablando de una acción continua. Está escrito en presente y indica una acción continua. Sí, tú necesitas mantenerte soportando. Tú necesitas mantenerte soportando ciertas cosas para que la relación esté bien. Ahí es donde alguien le dice, ¿escuchaste? Contigo.
Porque es el momento en que tú dejas de soportar cuestiones del carácter, cuestiones a veces del temperamento de la persona, y tú respondes con agresividad, algo se rompe. Algo se rompe ahí dentro. Y la Biblia enseña que nos sobrellevemos o soportaos los unos a los otros. Déjame ponerte un ejemplo, o lo que sería como un contraejemplo. Cuando se fabrica una pieza de metal, quienes trabajan en esto, en la mecánica, o los torneros, o se hace la pieza, o se imprime, o como sea. Alguien diseña la pieza y otra persona la hace. Pero hay un concepto que en ese sentido que se llama específicamente tolerancia, que es el rango de error que se permite del diseño a la realidad de la pieza, porque es casi imposible hacer la pieza 100% como el diseño. Así que hay como un rango de milímetros, o más pequeño que milímetros, de tolerancia entre ese diseño original y la pieza. De forma que si la pieza excede ese rango, distancia o tamaño de la tolerancia, la pieza no sirve. Y si no se puede rectificar, pues se desecha. Y si es una pieza para que entre dentro de otra y la tolerancia no es la permitida, pues no funciona. Y ese no es un buen ejemplo. Ese es el ejemplo que a veces tomamos nosotros inconscientemente y decimos, ¿tú has escuchado cuando alguien dice, no somos compatibles? A veces lo que falta es tolerancia. Porque usted, en vez de desechar la pieza, usted tiene que aumentar su tolerancia para que funcione. Y en el metal, desechan la pieza, pero lo que Dios dice es no. Imagínate si te desechara cada vez que te tienen que tener tolerancia a ti. ¿Te han tenido tolerancia alguna vez? ¿Han sido misericordiosos contigo alguna vez? ¿Por qué no extender de esa tolerancia a otras personas? Entonces, ahí es donde la Biblia enseña, bueno, tenemos que ser tolerancia, tenemos que aumentar el margen de error. Y esto sucede porque cuando venimos a una relación de matrimonio, por ejemplo, todo el que viene se casa, trae una imagen ideal, es como el diseño, ¿ok? Y tú encuentras a esa pieza, al hombre, a la mujer, y tú tienes la idea conceptual de que esa persona es tal cual tú la imaginaste en el diseño. ¿Ok? Y entonces ahí se casan y tú en tu ilusión crees que esa persona es tu diseño. Y la otra persona no sabe lo que le espera. Cree que tú eres el diseño de ella o de él. Y comienza el matrimonio y se dan cuenta que no. No. Hay un gap, hay una diferencia, hay una tolerancia, y ahí es donde muchos dicen, no, aquí hay un vacío o hay un sobrante, esto no es. Así que teníamos incompatibilidad de caracteres y ya, se acabó. No, eso no es lo que la Biblia dice, no funciona, no existe. Ahí es donde tú no puedes botar la pieza, ahí tú empiezas a aplicar tolerancia. Tienes que rellenar ese espacio vacío con tu gracia. Tienes que extender gracia. Claro, tienes que conversar, tienes que hablar, hay que llegar a un acuerdo, hay que negociar lo que es negociable. La tolerancia no es símbolo, el soportarse no es símbolo de negociar en lo que no es negociable. No significa quitar principios, no significa entrar en pecado, significa ajustar lo que se puede ajustar. Dar de ti para llenar lo que falta. ¿Me explico? Eso es interesante que lo hagamos. Y tal vez usted me dice, tú lo dices porque tú no la conoces a ella. O llega él y ella me dice, eso lo he tratado yo un montón de veces, eso no funciona, con mi esposo no funciona. Porque está la esposa, el esposo puede ser, a veces son circunstancias muy difíciles, en las familias hay circunstancias muy difíciles. Cuando hay circunstancias con los hijos, cuando hay hijos rebeldes, cuando un cónyuge no es cristiano, cuando hay un dolor y algo que no se ha sanado con los padres, o no sé, otras cosas, las suegras,
Pasan cosas. Ya, no vamos a hablar de eso. O la nuera. Hay un pastor amigo mío que dice, ¿por qué se llama nuera? ¿Y por qué se llama nuera? Y dice, porque siempre que tú le preguntes a la mamá del muchacho, a la suegra en este caso, hey, ¿qué tal la esposa de tu hijo? Dice, no era la que yo quería. Él dice que de ahí viene la raíz de no era. Y a veces funciona porque tú le ves la cara a la suegra y le preguntas, ¿qué tal la muchacha? Y dice, ahí, you know. Dice, él es tan bueno, él merecía algo mejor. Eso pasa, ¿no? Porque también la suegra y los suegros y los padres y todo el mundo tiene una expectativa de lo que quiere. Pero si tú te quedas con esa expectativa, tú le haces daño a la otra persona. Tienes que tener la tolerancia y la apertura para decir, yo doy de mi gracia y modifico el plano. Siempre que cuanto el plano es modificable, cuando no se comprometen los principios. Déjame decirte esto. Hay circunstancias que se dan muy difíciles y se entiende. Uno nunca puede tolerar el pecado, pero tú no puedes votar a la gente por su pecado. Recuerda esto, y yo sé que hay circunstancias difíciles que se dan con los hijos o con otros miembros de la familia donde escogen caminos que tú no esperabas. Nunca te imaginaste estar en esas circunstancias. Hay cuestiones, se escogen caminos a veces de religión o de preferencia o de lo que sea, y tú nunca imaginaste tener eso, ver eso. No confundas la actitud de pecado con la persona. No votes a la persona con su actitud. Cuando tú desechas a la persona, tú la pierdes de hacer una influencia con esa persona. Así que si hay un familiar que tú quieres y está en pecado, tú tienes todo el derecho y la responsabilidad de aborrecer el pecado que hace, pero tú tienes todavía que amar a la persona. Porque ¿dónde dice eso la Biblia? La lucha no es contra sangre y carne. La lucha no es con él. Hay un pecado. Hay que orar. Pero hay que tolerarlo porque si tú no lo toleras, tú botas la pieza, tú no pierdes la posibilidad de seguir influenciando. ¿Me explico? No puedes botar la pieza. Hay que ampliar la tolerancia en cuanto eso es posible. ¿Y cómo se hace eso? Porque la pregunta es, ¿cómo se hace? El verso 12 tiene la respuesta. Ahí dice, vestíos, es el verbo que se usa es la acción de que tú mismo te vistas, que nosotros mismos nos revestimos, ¿ok? Con las siguientes actitudes, dice, desde nuestra identidad como escogidos de Dios, amados, dice santos y amados, es decir, usted y yo, y no quiero explicar mucho esto, hemos sido escogidos, santos y amados, es decir, hemos sido puestos aparte para Dios y hemos sido amados por Dios. Es otro tema, pero esa es la condición en la que tú y yo estamos. Y desde esa condición de privilegio delante de Dios, dice que te vistas también de lo siguiente, de entrañable misericordia. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo tengo yo la facilidad de ser tolerable con esa actitud que yo no soporto? Bueno, dice una de las cosas es entrañable misericordia. Es compasión desde las entrañas, se puede traducir. Es una compasión desde las entrañas. Eso es un concepto que viene del Antiguo Testamento, de los hebreos. Para los hebreos, como no tenían muy desarrollado la idea del corazón y que el centro de las emociones era el corazón o la mente, para ellos lo más profundo eran las entrañas, las vísceras. Así que imagínate tú, no se le ocurre a nadie decirle te amo con mis vísceras, eso no se lo digas a nadie, pero ese era el concepto del Antiguo Testamento. Sí, era de lo más profundo. Hay que aplicar muchas veces compasión desde tus entrañas, compasión desde lo más sincero. Tienes que ser con misericordioso y aplicar compasión. Hay otra parte allí, dice benignidad, es la bondad visible. Es la bondad visible que tú le aplicas a otras personas. Cuando tú tienes, no hay más desarrollado, algo más desarrollado en el carácter cristiano que cuando tú tienes la capacidad de pensar en el bien de otra gente. Querer que otras personas estén bien. Y dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca.
la capacidad de ser bondadoso, la benignidad. Hay uno muy interesante, la humildad. Es muy interesante la humildad porque, como decíamos ahorita, mucho hablamos de las personas que son insoportables, la actitud del cónyuge que es insoportable para mí. La respuesta del hijo en estado de rebeldía que no sé cómo manejar, etcétera, etcétera. ¿Tú te has puesto a pensar lo insoportable que tú eres? Perdona, no me tires piedra, pero tú te has puesto a pensar lo insoportable que tú... No que tú eres, no te lo voy a decir así, porque me están mirando en serio. Lo insoportable que tú y yo nos ponemos a veces. Hay áreas en tu vida que yo no te conozco, yo no te lo estoy diciendo así, no es nada personal, pero usted y yo nos ponemos insoportables en algunas ocasiones. Y si la razón por la que tú todavía estás casado, la razón por la que todavía a tu familia te quiere, es porque te ha aplicado tolerancia. Entonces hay que tener humildad. No puedes afrontar la relación con los demás desde la arrogancia, porque no funciona. Tienes que abrir espacio a esa tolerancia. Hay otra palabra que la dice mansedumbre. Mansedumbre no es debilidad, es fortaleza, pero controlada. ¿Ok? Es la capacidad, es como la capacidad de ser pacificador, la capacidad de esperar el momento para decir, el momento para hacer, la capacidad de recibir y saber cuándo puedes reaccionar o cuándo no. Es la mansedumbre, es la capacidad de no ejercer dominio, de no tener la tentación siempre de ejercer dominio. Cuando ustedes le dicen algo y dicen, sí, yo sé cómo es. No, eso es así, cállate que yo sé cómo es. Y ya terminas la conversación porque no das espacio. O siempre quieres imponer tu criterio. Dice la Biblia, no. Es parte de cómo no hacer espacio a las otras personas. La última que menciona allí es muy interesante, la paciencia. Algunos dicen que paciencia se puede deletrear como la ciencia de la paz, es decir, la paz-ciencia, como la ciencia de poder mantener la paz. Ahora, el término que se usa allí para paciencia se puede traducir también como otra palabra que está en la Reina Valera, también que es longanimidad. Es difícil de decir. Es largura de ánimo. La paciencia es largura de ánimo. ¿Sí? Es la capacidad de permanecer con buen ánimo a pesar de lo que está pasando, de tener paciencia, de no reaccionar. Déjame ilustrártelo de esta manera. Sé que ahora estamos en la Copa de Fútbol, ¿cierto? ¿Alguien lo ve? ¿La ven? Ok. Y dice, no. Yo iba a ser buen futbolista, pero me dediqué a esto de ser pastor. Pero cuando los futbolistas reseccionan el balón, normalmente tratan de amortiguar, tienen que amortiguar el golpe del balón, o si lo hacen con el tronco, con el cuerpo, tienen que hacer como una continuidad de la velocidad para poder reseccionarlo y que quede cerca. Si es rígido, pues el balón sale disparado con la misma velocidad con la que llegó y tú disparas la misma proyección. Así que tienes que amortiguar para pararlo y tener control y decidir qué hacer con él. Pasa igual cuando hay una circunstancia difícil y alguien está irritado y alguien está peleando. Ese no es el momento de ser rígido y darle al balón más duro. La Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces tiene que haber un momento en el que tú reseccionas, piensas, ahí comienzas a contar y decides después qué hacer. Y no significa no actuar con determinación. Significa saber cuándo tú vas a actuar o cuándo tú vas a decir. Incluso hay raras ocasiones en que la reacción puede ser ira. La ira no es pecado, pero es muy peligrosa. Y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Hay momentos que la ira puede usarse en tono educativo, porque merece la circunstancia mostrar ira contra la circunstancia, no contra la persona, contra la circunstancia. Eso dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Piensa en Jesús cuando entró al templo y viró las mesas de todas las personas que estaban negociando y cambiando allí. No te imaginas a Jesús y dice, hey guys, déjame mover esto y lo mueve. No.
No hizo, permiso, déjame. No lo hizo. Él viró aquello, formó lo que formó. Votó a todo. Pero él no golpeó a nadie. Él no fue contra la gente. Pero él fue contra la mala actitud. Y hay malas actitudes en su momento que dentro del contexto de familia, usted como líder, hay cosas, mamá, papá, hay cosas que en su momento, pero ¿cómo hacerlo? Solo después que se ha ejercido misericordia y paciencia. Y aquí hay una cosa importante y son los patrones familiares. Eso nos destruye muchas veces. ¿Cómo tú viste reaccionar a tus padres o a quien tuvo cuidado de ti cuando eras niño en momentos de estrés y de dificultad? Si tú vistes una agresividad, si tú viste darle una patada al balón cada momento que había una circunstancia difícil, tú vas a tener esa tentación. Tú vas a creer que los problemas se resuelven así y tienes que romper con esa tradición. Porque cuando tú no lo piensas, tú lo que haces es asumir la misma actitud que tuviste y no funciona. Y lo podemos estar haciendo mal. Y la Biblia enseña que esa capacidad de ser tolerante implica todas esas actitudes. Implica pedirle a Dios que te dé sabiduría cómo hacerlo. ¿Estamos ahí? Así que ese es el primer paso. Es simple. Solamente tener tolerancia. Ser tolerante. Y no es simple. Puede ser complejo. Pero si no tenemos esa capacidad de soportarnos, y el término soportarse en ese contexto significa como una carga que tú tienes y no la dejas caer al piso. No la dejas caer. Tú la aguantas. Tú aguantas a la otra persona. Tú la soportas. De ahí viene el término sobrellevar. Tú sobrellevas esa carga. Y es trabajoso. Porque tú sabes que la actitud va a regresar. Y tú vas a tener que volver a respirar. Pero tú necesitas soportar. Si no, si lo destruyes, si dejas caer, vas a destruir esa pieza. Amén. Lo segundo que enseña este versículo o este pasaje está en el verso 13. En el propio verso 13 dice, perdonándoos. Es el perdón. Así que tenemos tolerancia, flexibilidad para darle espacio y extenderle gracia a las debilidades de otra persona. Y ahora viene la parte del perdón. Es difícil el perdón. Para alguien es fácil el perdón. Se le olvida así, perdone ya. Puede ser que para unos es más fácil, para otros es más difícil. Pero si usted lee conmigo aquí el verso 13 dice, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Déjame decirte esto antes que sigamos. El perdón no es una elección. Tú eres cristiano, tú pierdes el derecho de guardar rencor. El perdón no es una opción cuando tú eres creyente. No lo es. Por mucho que tú te quieras aferrar a la ofensa, no hay forma. Y si no piensas en esto, tú te imaginas a Dios ahí arriba diciendo, es que no lo puedo perdonar. ¿Tú te imaginas? Es que cada vez que me acuerdo, ¿tú te imaginas cuántas cosas tendría que recordar Dios de ti y de mí? Cuántas cosas dice que no puedo con él. Mira lo que hizo de nuevo. Es que ya no te perdono. No, eso no es lo que Dios dice. Dice que Él perdonó nuestros pecados. Y por cuanto estamos unidos en Él y el Espíritu Santo está en nosotros, por gracia, aunque nosotros no vamos a persistir en pecar, pero vamos a pecar, los pecados que vamos a cometer en el futuro, Él también los va a perdonar. Porque Cristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Aunque de nuevo, no tenemos la intención de pecar. Pero cuando nos arrepentimos y buscamos al Señor, ahí está el perdón. Y hay veces que no nos arrepentimos porque no somos conscientes de ciertos pecados, pero la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, que Él perdona nuestros pecados. Y dice la Biblia que esa es la medida en la que nosotros tenemos que perdonar. Entonces ahora yo te hago la pregunta, ¿cuál es el pecado en tu familia? ¿O cuál es la falta en tu familia que tú estás autorizado a no perdonar? ¿O no existe? Déjame hacer un paréntesis. Hay algo específico y tiene que ver en el contexto del matrimonio. Cuando hay infidelidad, es la única cláusula donde la Biblia enseña que eso es lo único que
puede llegar a romper el matrimonio, pero es opcional. Hay personas que, gracias a Dios, buscan la forma y restauran el matrimonio. Y Dios también obra y Dios también restaura. Y cuando hay perdón, pues Dios sigue construyendo la familia. Pero fuera de eso, no hay falta para la cual tú tengas una excusa de no perdonar. Y si hay algo que hoy tú tienes resentimiento, tú tienes que perdonar. Tú tienes que extender perdón, porque ese es el modelo que Cristo dio. La gracia, en este pasaje igual, perdonando es la opción continua de continuar perdonando. Tú no vas a perdonar y ya. Sabes que si tú estás casado, tú sabes que hay cosas que hoy tú perdonaste, que la vas a tener que perdonar mañana otra vez, porque la persona no va a cambiar de hoy para mañana. ¿Ok? Algunos me dicen, es verdad. Así que es una acción continua de extender gracia sobre la ofensa de otra persona. Y está ahí el modelo de Cristo. Déjame ilustrarte esto con una historia personal. Mi esposo y yo tenemos 13 años, déjame no equivocarme en esto, 13 años de estar casados. Y cuando empezamos nuestra relación, cuando éramos novios, estábamos comprometidos para casarnos, en un momento yo cometí un error y le dije algo desafortunado, algo mal dicho, algo que no debía haber dicho, una imprudencia de mi parte. Y ella se ofendió. Creo que fue nuestro primer problema. Y eso se resolvió, obviamente. Ya ahora no es un problema, obviamente, es un chiste entre nosotros, pero de cuando en vez, así, de alguna vez, ella me dice, ¿te acuerdas cuando me dijiste eso? Y ahí estoy yo y le digo, no me acuerdo. ¿Y tú te acuerdas? Dice, ay, pero tú no me has perdonado. Dice, sí, pero no se me olvida. Tú sabes. Dice, sí, pero no se me olvida. Ahí está el problema muchas veces. Recalco, es un chiste, ¿no? Pero es real, ¿no? Pero lo usamos como un chiste, es una broma entre nosotros, pero eso es lo que pasa. La memoria es el combustible del rencor. La memoria es el combustible del rencor. ¿Sabes por qué muchas veces tú no puedes perdonar en el marco de la familia? Porque te vuelves a acordar. Y acordarse a veces es inevitable porque tú no tienes amnesia sobre eso, pero ¿qué tú haces con el recuerdo? ¿Lo dejas, lo desechas, lo olvidas intencionalmente o comienzas a quemar sobre ese recuerdo? Y entonces lo que hacemos es reciclar la ofensa. Hacemos un reciclaje de la ofensa. Te vuelves a acordar de lo que te dijo, te vuelve a caer mal y te vuelves a ofender y vuelves a estar enfadado con la persona. ¿Usted no ha pasado que una vez, en algún momento usted ve a un familiar y usted es muy cariñoso y de pronto la persona está así? ¿Usted sabe lo que le pasó? Que se acordó. Pero a veces somos usted y yo los que nos acordamos y reciclamos esa ofensa. Eso es estúpido. Usted perdona. La traducción de perdón mejor es dejar de tomar en cuenta. Tienes que dejar de tomar en cuenta eso. Lo que se construye en lo adelante deja de tomar en cuenta lo que tú perdonaste. Y tú no construyes la relación en lo adelante juzgando a la persona por lo que hizo. Pasó, es el perdón. De nuevo, ¿tú crees qué pasaría si tu vida, Dios tomaría decisiones en tu vida o pararía bendiciones o te abriría una puerta pensando en lo infiel que tú y yo hemos sido? ¿Llegaríamos a alguna parte? ¿Por qué Dios sigue poniendo cosas en nuestras manos y reconstruyendo la confianza y dándonos oportunidad a pesar de lo que nosotros hemos hecho? Porque Dios ejecuta ese tipo de perdón que no toma en cuenta. Bueno, pues sí, eso es lo que tenemos que hacer. A veces pensamos, yo sí lo perdono, pero no lo quiero ver más. No funciona. Tienes que reconstruir la confianza. Tienes que a veces toma tiempo, se entiende. A veces toma tiempo, pero tienes que ser intencional en hacerlo. No puedes quedarte con la ofensa, con el reciclaje de volverte a ofender. Y eso es la razón por la que muchos de nosotros a veces terminamos amargados, terminamos llenos de rencor por los demás. Piensa en esto, en esto de las computaciones, en la computación, cuando existen
un programa malo o un ciberataque o algo así, a veces lo que hacen estos software, estos programas, es tomar tu computadora, tú no te enteras, pero hay procesos que están corriendo detrás de la computadora, tú no lo sabes, y están consumiendo los recursos de la computadora. Y de pronto tú miras la computadora y está lenta, o está caliente, o el teléfono. Y dices, ¿qué pasa aquí? Es porque hay procesos que tú no sabes, que no están haciendo nada, no sirven para nada. O a veces están haciendo daño, pero ellos están corriendo ahí, están ejecutándose, y te están consumiendo los recursos de la computadora o del teléfono. Y no sirven para nada, pero te entorpece. Así mismo es el rencor. El rencor son procesos malignos que tú dejas que corran y te consumen tus recursos emocionales y tú estás bravo y enfadado con una persona y molesto con una persona y tienes que estar pendiente de demostrarle una mala cara a la persona porque tú estás enfadado con la persona. Y tienes que acordarte que tú no le hablas a la persona. Y son recursos que corres en tu vida por gusto. Y tú terminas amargado, tú terminas bravo, tú terminas frustrado. Porque has anidado esos procesos, tienes que limpiarte de eso. Quita eso, eso no te hace... A ti es la primera persona que no te hace daño, te hace bien. ¿No te hace bien? Y obviamente en el marco del hogar, la falta de perdón es nefasta. No vamos a construir nada bueno con eso. Amén. Así que la Biblia dice, de la manera que Él nos perdonó, hagámoslo nosotros. Y lo tercero que dice este pasaje, mira, Dios quiere restaurar tu familia. No importa, créeme, no importa en el estado que estés. Dios lo puede hacer porque Dios es Dios. Y aún cuando hay familias que sean difíciles, o aún cuando tú seas el único creyente en tu familia, hay bendición alrededor de ti. Y la oración a través de ti va a cambiar la realidad. Y hay cosas que se van a cambiar. Y lo que tú crees imposible se puede restaurar. Y el que no cree puede creer. La Biblia dice que la salvación cuando llega a mi casa será salvos tú y tu casa. No es una promesa porque no se transfiere la salvación, pero lo que significa es que por tu acercamiento a Dios los demás pueden conocer. Hay influencia espiritual profunda cuando tú eres el único, incluso el único creyente. O si tú eres un matrimonio creyente pero no sabes qué va a pasar con tus hijos, etc. O si hay personas muy insoportables. O si tú eres el insoportable, Dios va a obrar. Dios va a hacer la obra. Pero tenemos que seguir el procedimiento, tenemos que ser moldeables, tenemos que abrir espacio a los demás, tenemos que perdonar y tenemos que saber que Dios va a estar obrando. Que Dios va a estar sanando, que Dios va a reconstruir. Déjame decirte, hay circunstancias en las que uno ve que Dios cambia a las personas. Y es tremendo. Hay circunstancias en las que no cambian. Déjame decirte esto porque yo sé que mucha gente predica, todo va a estar bien en tu familia. Todo va, yo declaro y yo ato y desato y todo eso, que todo va a estar genial. Y no pasa siempre. Hay circunstancias por las que tú oras y demoran en cambiar. Esto te voy a decir es más difícil. Hay circunstancias por las que tú oras y Dios no las cambia. Fue lo que Pablo le pasó a Pablo. Dice que le pidió 3 veces que le quitara el aguijón de la carne. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay situaciones en tu familia que pueden ser una debilidad, que pueden ser un problema y algo que Dios no ha cambiado. Pero tú sabes lo que dijo Pablo. Yo me alegro en mi debilidad porque entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y lo que tú consideras débil en tu familia, si tú oras y dependes de Dios, puede llegar a ser una fortaleza, aun cuando tú no veas que Dios está cambiando ahora mismo las cosas. Amén. Eso es lo que pasa. Y lo tercero y lo último. Dice el verso 14. Y sobre todas las cosas, dice vestidos de amor. Mira, si usted y yo abrimos espacio a las demás personas, somos tolerantes y anidamos a las demás gente, lo recepcionamos, no lo dejamos ir lejos. Si tú y yo olvidamos, perdonamos y damos una nueva oportunidad a la gente. Y algo no funciona todavía. Lo que dice la Biblia aquí, que el tercer paso de este procedimiento es el amor. Y eso no tiene excusa. El término es el ágape. Es el amor que se entrega sin condición. Lo que pasa en la familia, lo que debe pasar en la familia es amor, no negocio, no correspondencia,
No es esperar, es dar. La traducción mejor de amor, de ese ágape, es dar. De manera que lo contrario al amor, como a veces pensamos, no es el odio. Lo contrario es el egoísmo. Cuando yo quiero para mí, cuando estoy centrado en querer para mí, eso es lo contrario. Pero la Biblia enseña aquí que sobre todas las cosas, sobre todo eso que tú te tienes que vestir, enseña la Biblia, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es ¿qué? El vínculo perfecto. Es como el engranaje, el vínculo, lo que vincula todas las demás cosas con las que actitudes con las que nos tenemos que vestir. Cuando hagamos espacio a las demás personas, cuando toleremos a las demás personas sin dejar de enseñarlas, pero tolerarles, cuando perdonemos en el seno de la familia y cuando amemos en el seno de la familia, dice Dios que el problema se resuelve. Dice Dios que eso es parte del proceso para que haya restauración. Y créeme, no importa, olvídate lo roto que estás. Dios lo ama. Y a veces quien te tiene que hacer el propio espacio eres tú. A veces quien se tiene que tolerar eres tú mismo. Personas que a veces no nos toleramos. A veces no nos hemos perdonado ciertas cosas nosotros mismos. A veces no nos amamos nosotros mismos suficiente. Así que eso es reflexivo, tiene que ver con nosotros. Y dice la Biblia que cuando eso se hace, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando el vínculo perfecto del amor está en la familia, el vínculo perfecto tú lo puedes ver como es el lubricante que une las piezas. En un carro, por ejemplo, ¿por qué usan aceite o lubricante dentro del motor? Es porque ahí tiene que haber algo que controle la fricción y controle el calor. Y siempre en la familia hay fricción y calor. Tienes que ponerle el lubricante, tienes que poner el amor, que es el vínculo perfecto. Hay engranajes que no siempre funcionan bien. Llevan tolerancia, lleva perdón y lleva el lubricante, que es el vínculo perfecto. Lleva el amor, que es el vínculo perfecto. Y dice la Biblia que cuando hacemos eso, dice, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados, y sed agradecidos. Cuando hay tolerancia, cuando hay perdón y hay amor, el resultado es paz en tu corazón, paz en tu hogar. ¿Alguien quiere paz en tu corazón y paz en el hogar? ¿Alguien cree que Dios está sanando, que Dios está obrando? ¿Alguien lo cree? Dios lo va a hacer. Y si ya Dios lo hizo y tu familia es perfecta, déjame decirte, sigue aplicando la tolerancia, sigue aplicando el perdón, sigue aplicando el amor para que todo vaya mejor. Quiero pedirle si hay alguien en esta mañana, esta tarde ya, si hay una familia que siente que necesita restaurarse, o quiere seguir restaurándose, o no sabe por dónde empezar, pero se quiere restaurar. Y hay una familia que está bien, pero no quiere perder la restauración. Yo quiero pedirle que se ponga en pie y vamos a orar. No tiene que venir acá, si desea venir acá lo puede hacer, pero si alguien se quiere poner en pie, vamos a orar. Y si hay alguien nuevo hoy aquí, primero denos el privilegio de conocerle, puede pasar acá a la derecha al final y vamos a orar por usted. Pero si hay alguien nuevo que no conoce el camino de Cristo para que su familia brille y sea restaurada hoy, y no estás aquí por casualidad, hoy es el día para que tú comiences tu restauración. Si Dios te trajo aquí hoy, o si tú llevas tiempo que no sabes si estás o no estás, o si tú estabas y te fuiste y estás regresando, o cualquiera que sea tu circunstancia, que tú no estás bien con el Señor, o tú le quieres conocer, o tú quieres tener esto que la Biblia dice para restaurar tu vida, tu matrimonio, tu familia, hoy es el día. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios, Señor, restaura, construye. Lo que yo no veo cómo se pone junto, ponlo junto. Lo que yo no sé perdonar, ayúdame, enséñame a perdonar. Aquello que yo no tolero, dame la capacidad, la misericordia. Ayúdame a saber cómo responder, dame paciencia. Dame la paz, dame la sabiduría. Ayúdame a manejar cada circunstancia. Ayúdame a saber cómo enseñar, cómo instruir, cuándo hablar, cuándo callar. Enséñame, porque yo no puedo manejar las circunstancias en las que estoy. Dios, te damos gracias. Te rogamos que obres en la vida de cada una de nuestras familias, Señor.
Que tú nos recojas donde estamos y tú nos construyas, que tú nos quites los malos hábitos, los malos vicios, las cosas que no ayudan a nuestra familia, los lugares donde no estamos ministrando, donde no estamos enseñando, donde estamos siendo nocivos, donde estamos siendo permisivos. Las cosas que no vemos y están haciendo daño y mañana van a ser un gran problema, Señor. Aquellas actitudes que no hemos logrado perdonar, Señor, aquellas cosas que hasta hoy nos hieren, ayúdanos a perdonarlas genuinamente. Ayúdanos a abrazar a nuestra familia con amor. Ayúdame a llamar, Señor, a la persona que tenga que llamar para restaurar y ofrecer perdón, Señor. Que sea de cambio, que sea de transformación, Dios. Abraza a mi familia, Señor. Abraza a la familia de cada uno de mis hermanos. Y reconstruye todo lo que tiene que ser reconstruido. Que podamos ser en la familia sal y luz, aun cuando hayan algunos que sean los únicos, Señor. Obra alrededor de cada hermano, cada hermana. Y que sea de gran bendición, Señor, la actitud de querer ser tolerante y soportar, de querer perdonar, de amar, Señor. Obra alrededor de esa actitud. Y bendice y trae sanidad, Señor, a la vida de las familias de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.